Si usted en 23 años no logró colocar a una de sus universidades, a la César Vallejo, que es la más querida, en el ranking de las 20 primeras universidades, ¿qué nos garantiza que en 5 años podría llevar al Perú a las ligas mayores o por lo menos a una buena posición en el continente? Buenos días, compañeros. Reciban nuevamente un saludo consciente y combativo. En esta ocasión analizaremos la ley decreciente de la tasa media de ganancia capitalista, una ley un tanto peculiar, porque nos va a mostrar al interior del capitalismo cómo el capitalista, al tratar de buscar y generar mayores ganancias, a la larga va a generar ganancias cada vez en menor proporción. Pues bien, compañeros, sin nada más que decir, avancemos con el video. Chivo los chistes. Muy bien, compañeros, ahora tratemos de explicar en qué consiste la ley decreciente de la tasa media de ganancia o cómo se comporta la tasa media de ganancia en el sector capitalista. Pues venga, supongamos por ejemplo que un capitalista inicialmente en el primer periodo tiene una inversión de 100 soles en capital constante y 100 soles en capital variable. A partir de estos datos nosotros vamos a calcular tres variables: su composición orgánica, su plusvalía y su tasa de ganancia. Ahora, hay que recordar que la composición orgánica de capital es la división entre capital constante y capital variable. Es decir, la composición orgánica de capital es la relación entre capital constante y capital variable. En otras palabras, este valorcito de la composición orgánica nos da a conocer el grado de tecnificación del capital. Tendríamos 100 entre 100, el valor de la composición orgánica, 1. 400 entre 200, 2. 1600 soles entre 400 soles, 4. Y 6400 entre 800, 8. ¿Qué es lo que ocurre? A lo largo del tiempo, cuando el capitalista quiere llegar a producir más, tiene que invertir tanto en capital constante como en capital variable, porque al aumentar la producción aumenta también los costos, aumentan más maquinarias y aumentan más trabajadores. Sigamos. Para analizar la plusvalía, vamos a suponer otra cuestión, que si la cuota de plusvalía es de 100%, la cuota de plusvalía del 100% nos dice que el capitalista obtiene la mitad del trabajo del obrero para él y la mitad del trabajo para el obrero mismo. Esta cuota de plusvalía del 100% se le trae del capital variable, no del capital constante. Entonces sería el 100% de capital variable. La plusvalía sería el 100% de 100 soles, 100. El 100% de 200, 200. 400 y por último 800. Pues venga, la plusvalía hay que recordar que se obtiene a partir del capital variable, solo de capital variable, porque es el único factor que crea algo. No se obtiene plusvalía del capital constante. Ahora, a partir de esto de acá, calculemos nuestra tasa de ganancia. Y recordemos que nuestra tasa de ganancia del sector es igual a ¿qué? A la plusvalía que se obtiene entre el capital total invertido, es decir, el capital constante más el capital variable que invirtió el capitalista para producir mercancías. Capital constante más capital variable. Pues para el primer caso, ¿qué tendríamos? Para el primer caso aquí nosotros tendríamos el valor de 100, que sería el valor de la plusvalía dividida entre la suma tanto de capital constante y de capital variable. Sería 100 más 100, 200. Venga, 100 entre 200 es 0.5. Pero
términos porcentuales. Por lo tanto, sería una tasa de ganancia de 50%. 100 entre la división de la suma de ambos. Para el segundo sector, tendríamos que si tengo una plusvalía de 200, he invertido totalmente 400 más 200, 600 soles, entonces mi tasa de ganancia será la razón entre 200 soles y los 600 soles de capital invertido, que corresponde a un 33.3%. Para el cuarto caso, tengo una plusvalía de 400 soles, pero para obtener una plusvalía de 400 soles he invertido 1.600 en capital constante y 400 en capital variable. Por lo tanto, al invertir 2.000 soles en capital general, he obtenido 400 soles de ganancia. Mi tasa de ganancia será los 400 entre los 2.000, que equivale a un 20%. Si el capitalista quiere producir más, quiere generar mayor mercancías y quiere apoderarse del mercado, tiene que invertir tanto en capital constante y capital variable, lo que implica que tanto el capital constante va a crecer y el capital variable va a crecer. ¿Qué implicancias tiene esto? Que mi composición orgánica está aumentando, es decir, a mayor tecnificación de la economía, a mayor maquinaria, a mayor, tecnología que se va a producir, requiero más inversión en capital constante y menos inversión en capital variable, lo que ocasiona que mi composición orgánica aumente. Mi masa de plusvalía también va a aumentar, pero fíjense qué ocurre con mi tasa de ganancia. Está cayendo, está disminuyendo. Por eso decimos que es una ley decreciente, porque la tasa media de ganancia capitalista va a tender a decrecer. ¿Qué implica? Que a medida que el sistema capitalista va desarrollándose, es cierto que mi composición orgánica va a aumentar, que mi plusvalía en términos generales va a incrementarse, pero la ganancia o la tasa de ganancia que va a obtener el capitalista va a disminuir. Y ojo, esta es una ley que se da al interior del sistema capitalista. Bueno, compañeros, llegamos a esta conclusión interesante, que si tenemos un capitalista que quiere ampliar su producción, es decir, mejorar su capacidad productiva, convertirse de una pequeña empresa a una gran empresa, tiene que invertir fuertemente en capital constante, maquinarias y herramientas, como también en capital variable. Aquí tienes poca inversión en capital constante, aquí tienes gran inversión en capital constante. Y nosotros sabemos que a medida que aumentamos nuestra composición orgánica, ¿qué es lo que ocurría? Nuestra tasa de ganancia cae. Es decir, que a medida que vamos a incrementar nuestra composición orgánica de capital, trae como consecuencia la disminución de la tasa de ganancia del sector capitalista. Esta ley, un poco extraña, se da por el hecho debido de que la ganancia que obtiene el sector capitalista proviene del capital variable y no del capital constante. Bueno, compañeros, espero que les haya quedado claro el por qué la tasa media de ganancia del sector capitalista empieza a caer y varios capitalistas tratan de que esta tasa de ganancia nunca caiga mucho. Están en una lucha férrea por tal de aumentar esta tasa de ganancia, pero a la larga nosotros sabemos que tiende a la baja. Muchas gracias, compañeros, y los esperamos hasta la próxima.